Buenas noches, familia Transformación y Vida. Una vez más aquí reuniéndonos contigo, teniendo este honor, este privilegio de poder entrar hasta la comodidad de tu hogar, de poder tenerte aquí, de haber hecho tú un espacio en tu ajetreada agenda para acompañarnos en estas enseñanzas, en este entrenamiento, en este proceso de aprendizaje que Dios está teniendo con nosotros como su iglesia, embelleciéndonos, perfeccionándonos, lijándonos para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y no sabes cómo te agradecemos que una vez más estés acompañándonos, que nos dejes saber que estás conectado con nosotros a través de tus comentarios, a través de tus corazoncitos, de tus me gusta. Siempre es un placer, es un honor, es un deleite para nosotros saber que estás con nosotros, que compartes esta charla, que estás con un corazón y una mente abiertos, dispuestos, presto para aprender y para ser transformado, para cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Después de una semana de ausencia, estamos de vuelta y seguimos con nuestra serie de 1 Corintios 13. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Y hoy quiero empezar del otro lado del estudio. Hasta el otro lado mandamos cámaras hasta el otro lado del estudio. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches a todos y les extrañamos. Hace una semana tuvimos una fiesta nacional, cumpleaños de Pastor Enrique, entonces tuvimos que cerrar todas las tiendas en México. Holiday. Sí, fue día festivo. Nacional. Entonces, pero qué bueno que ustedes están con nosotros, dando tu tiempo y más que todo tu corazón para ser un discípulo de Jesucristo. Y es más que asistir a una iglesia. La meta de Dios es que venimos a ser transformados en su imagen. Es mi anhelo que la gente ve a Jesucristo en mí. Entonces, por escuchar, por aprender y poner en práctica, estamos avanzando. David no tanto, pero el resto de nosotros sí. Bienvenidos. David va más despacito, ¿verdad? Lo tomo con calma. Más tiempo. Te lleva más tiempo. Sí, claro. Lento pero seguro. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, familia. Espero que las celebraciones hayan estado a la altura, Pastor. No, fabuloso. La verdad es que fueron días muy especiales para mi vida, disfruté mucho este tiempo y sobre todo agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Toda la bendición y la oportunidad que nos da de poderle servir y de poder estar nuevamente con ustedes. De veras que es una alegría poder compartir la palabra y venía yo meditando en el camino que creo que todo lo que tenemos que aprender día a día a través de la palabra debe de llevarnos a vivir con un propósito de vida, es decir, trazar metas, objetivos y poder avanzar, como decía el pastor Juan, ir avanzando, pero siempre con una meta, un propósito que Dios nos permita en nuestra vida. Así que esperamos que hoy este tema nos ayude a superar algunas áreas de nuestra vida. Gracias, Pastor Enrique. Pastor David, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto poder estar ya esta noche con ustedes. Sean bienvenidos y los animamos a permanecer hasta el final de la charla. Sé que será un tiempo de mucha enseñanza. Dios te bendiga. Amén. Bueno, pues seguimos con esta serie tan interesante, tan cardíaca, tan reveladora de 1 Corintios 13, en la que estamos meditando acerca de las características del amor. Ya llevamos varias semanas con esta serie y creo que cada semana, no sé si es más intensa que la anterior, pero definitivamente cada semana Dios nos revela algo que Él quiere trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter. Hemos visto muchas veces cómo en nuestra vida como cristianos a veces avanzamos mucho en conocimiento, pero si hay una área que necesitamos trabajar mucho es justamente el carácter, ¿verdad? Y a final de cuentas es en ello, es en nuestra relación con los demás, es en nuestro trato con los demás, es donde vamos a reflejar el amor de Cristo. Siempre dice el pastor Juan, ¿cómo vamos a decir que amo a la gente cuando no tenemos contacto con la gente? Para demostrar amor necesitamos estar en contacto con la gente y es ahí donde se revela realmente
realmente qué tanto hemos crecido, cuánto hemos madurado en nuestro carácter y cuánto Dios ha obrado en nosotros, ¿verdad? Así Porque es. decimos aquí en México, de lengua nos comemos un taco, hasta 2 tacos, pero ya la realidad muchas veces Sí. dista mucho de lo que decimos, y justamente Dios está usando esta serie, estas enseñanzas para trabajar esa parte en la que empezamos a demostrar al Jesús que habita en nuestro corazón, al Jesús que nos cambió, que nos transformó y que quiere salir a relucir a través de nuestros actos, a través de nuestras relaciones con los demás. Y bueno, estamos hoy en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5 y queremos ver la parte B de este versículo. Hoy vamos a estar hablando de esta parte en la que aprendemos, en la versión Reina Valera 1960 dice que el amor no se irrita y no guarda rencor. Vamos a estar hablando de estos dos aspectos esta noche. Y bueno, déjame leerte algunas otras versiones para que se nos amplíe el panorama de entrada. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice que el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. La Nueva Versión Internacional dice: el amor no se enoja fácilmente y no guarda rencor. La traducción al lenguaje actual dice que el amor no se enoja por cualquier cosa y no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y bueno, definitivamente eso ya nos amplía bastante el panorama, y quisimos unir estas dos expresiones de el amor no se irrita y no guarda rencor, porque tienen mucho que ver con esta reacción nuestra que tenemos ante el agravio o ante aquel que pensamos que es un agravio, porque a veces ni siquiera es un agravio, pero nosotros lo tomamos como tal, ¿no? Entonces vemos como son como dos caras de una misma moneda, ¿no? La parte de el amor no se irrita es como nuestra expresión o nuestra reacción instantánea, nuestra reacción al momento, ese un ataque repentino que tenemos ante el agravio. Y la otra parte, que es de no guardar rencor, es como a largo plazo, ¿no? Nuestra reacción a largo plazo, el llevar un registro, el guardar, como decimos aquí en México, te las guardo, te las estoy guardando, hasta decimos, los papás usamos esa mucho, ¿será? Te las estoy guardando ahora que lleguemos a la casa. Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar hablando un poquito de la primera frase de el amor no se irrita. Escuché una ilustración que me pareció muy adecuada para comprender esto de el amor no se irrita. Y decía esta persona que es como cuando vamos a la playa y nos exponemos al sol sin bloqueador solar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra piel se enrojece, nuestra piel se irrita. Justamente, entonces cuando alguien llega y te toca la espalda, que está así, exacto, no me toques, y justamente a eso se refiere esto de irritarse, de que me tocan y estoy tan sensible que exploto, ¿no? Entonces, Pastor Juan nos comentaba de una expresión que existe en los Estados Unidos. ¿Cómo es esa expresión, Pastor Juan? Okay, yo escribí ayudando la ayuda de Maggie, que es como caminar sobre cascarones de huevo. Cascarones de huevo. Y yo compartí con ellos que yo vivía en esta manera porque mi mamá, pobrecita por su niñez, ella tenía una niñez horrible, su papá era borracho, murió cuando ella tenía 7 años, su mamá le abandonó. Ella tuvo que vivir con su abuela, mientras su mamá con sus 2 hermanos estaban viviendo en otra ciudad. Entonces, sobre tiempo, ella experimentaba rechazo. Y ella tenía una ira explosiva. Entonces,
mi hermano y yo tuvimos que caminar muy suavemente en la casa y hicimos algo, ¡pum!, como una bomba nuclear. Wow. Y es lo que pasa. Y lo peor, el mismo carácter pasó a mí. Entonces yo tenía una ira, coraje explosivo. Entonces a veces tiré un cuchillo contra mi hermano, yo lo pegué, tuvimos batallas, siempre gané y perdí. Habrá que preguntarle a él. Y yo perdí también. Sí. Entonces es horrible. Pero parte de la cosa es que lo que está dentro de nosotros, cuando no hay paz, cuando vamos a seguir, cuando tenemos una lista de heridas, acumulan en nuestros corazones y no nos damos cuenta. Pero sobre el tiempo, cuando hay muchos rechazos, nos hace furioso. Irritables. Irritables. Y de hecho, es un señal, síntoma de algo lo que está pasando dentro de nosotros a veces. Entonces, no vale la... Tenemos que perdonar y tenemos que ser cambiados. Dios me cambió. Gloria a Dios. Entonces, porque es posible tener un coraje sin control. De repente algo pasa y explotamos y la casa está destruida, la esposa está pegada y los hijos están escondiéndose en el dormitorio y decimos, perdóname. Bueno, el problema tiene que resolver lo que está pasando dentro de la persona. Una vez escuché igual una ilustración que hablaba de que justamente estas explosiones de ira son como cuando sacamos la pasta de dientes de su tubo. Ajá. Entonces sale una explosión y aunque intentamos regresarla, eso es prácticamente imposible, que es lo que decía el pastor Juan, ¿no? Vamos y pedimos perdóname por todo lo que dije, por todo lo que hice, pero el daño ya está hecho y ya permanente. Repararlo es muy complicado, Yep. Pastor Enrique. Sí, es un tema que pienso que casi todos estamos en una situación donde tenemos que crecer, madurar, desarrollar y poder tener ese control de esa ira, de ese enojo, de ese momento explosivo. Porque a veces no es que nos ofendan para enojarnos. A veces surgen simplemente cosas que van contra lo que yo quiero, deseo o esperaba, y eso me hace explotar. Y creo que, al menos pienso que hoy que vamos a tocar este tema, si Dios ha cambiado y ha estado cambiando, porque yo puedo decir que todavía estamos en el proceso, yo todavía estoy en el proceso, que llevamos un camino avanzado, pero todavía estamos en el proceso donde Dios sigue obrando en mi vida, porque igual yo tengo un carácter, o tenía un carácter que ya Dios ha ido cambiando poco a poco, pero era muy explosivo, era muy explosivo, y era algo que en algún momento explota uno y bueno, definitivamente hay cosas muy desagradables. Así que yo digo, si Dios pudo cambiarme o ha estado cambiándome, creo que puede cambiar a todos los demás, ¿no? Así de fácil. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención, que Efesios 4:26, es muy interesante porque nos da la fórmula de todo esto, cómo poder avanzar. Dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, en nuestra naturaleza humana reaccionamos. O sea, ¿quién no reacciona ante algo que de repente algo pasó y ¡zum! Todos? Pero el punto es no pecar, no dañar, no lastimar, no afectar. Ese es el punto. No se ponga el sol sobre su enojo, y esto pues se ha predicado y se ha enseñado mucho sobre esto. Dice, ni deis lugar al diablo. Es que esta es la puerta que se abre para que el diablo venga a destruir, como usted decía. La esposa golpeada, los hijos escondidos, las puertas rotas y patadas y todo se destruye esa familia. Entonces, más adelante, la palabra de Dios nos habla, como también esta parte
dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque eso es lo que sucede. Cuando hay un enojo, se empieza a decir y hasta a maldecir, dicen por ahí ajos y cebollas, y se olvidan hasta de ser cristianos, ¿no? Es una explosión tremenda. Dice, sino que sean palabras que puedan edificar, es decir, que de nuestra boca no salga algo que dañe, sino que podamos edificar a fin de dar gloria y gracia a los oyentes. Es decir, que podamos nosotros entender que en ese momento de enojo podemos dañar, afectar, destruir y hacer tantas cosas. Pero aparte de eso, solo quiero añadir esto, que muchas veces el carácter explosivo que tenemos, a veces lo heredamos, a veces lo aprendemos, como en el caso de usted, ver la reacción de su mamá, pero eso no es justificación para ser como pudiéramos haber aprendido o recibido o haber heredado, sino que el haber conocido a Dios nos da la oportunidad de ser transformados y de ir cambiando nuestro carácter. Pastor David. Yo creo que parte de lo que el pastor Juan, el pastor Enrique comentan, creo que finalmente es algo que se tiene que controlar, se tiene que dominar. Así es. Y la mejor forma siempre pues es siendo desde pequeños, ¿no? O trabajar esto desde pequeños, porque finalmente cuando vamos creciendo, pues son reacciones, son costumbres que adoptamos y que cada vez las vamos llevando más y más en aumento. Entonces creo que esto es importante que podamos visualizarlo, como muchas veces la raíz de esto viene de casa, la raíz de esto viene de una falta de gobierno, de una falta de autoridad, de una falta de enseñanza, ¿verdad? De poder enseñarle a nuestros hijos a someter, a controlar sus impulsos, porque creo que es claro y es entendible que el enojarte por algo o el tener una reacción de irritación por algo no es eso lo que está mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente somos humanos, tenemos una reacción, algo en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, y es imposible que no reaccionemos ante una situación. Es lo mismo como si dijéramos tenemos que, o ya no tenemos que llorar. Uh-huh. Tú tienes que dejar de llorar porque tienes que dejar. No, es imposible dejar de llorar, es imposible dejar de reír. De la misma manera es imposible no tener reacciones de una irritación o de un enojo. Ese no es el problema. Así es. El punto es la explosión de, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Ya si somos adultos, pues bueno, costará un poco más de trabajo, pero si tenemos niños pequeños, trabajarlo en ellos. Ajá. Porque justamente esas rabietas, esos berrinches, esas explosiones de los niños de aventar, tirar, gritar, patalear, son explosiones, es nuestra carne desenfrenada, literalmente, es un desenfreno de nuestra carne. Ajá. Y eso tenemos que aprender a controlarlo, a enseñar a nuestros hijos a controlarlo. Yo apenas en estos días escuchaba a un entrenador de perros que decía, a un cachorro, que ponían varias cosas. ¿Qué no debes hacer con un cachorro? Con un cachorrito. Sí. ¿Qué no debes hacer con un cachorro? Y una de tantas era que muchos tienen la costumbre de a los cachorritos empezar a jalonearlos, empezar a aventarlos, empezar a molestarlos para que el perrito empiece a reaccionar. Y uno dice, está jugando. Ajá, y entonces empieza el perrito y empieza a morder, a mordisquear, y al principio es muy inofensivo, pero es algo que él está aprendiendo a reaccionar de esa manera. Entonces este entrenador decía, jamás, o sea, si tú no quieres tener un perro agresivo, jamás juegues con él así. Uh-huh. Jamás lo provoques. ¿Por qué? Porque él va a entender que esa es una reacción correcta, que así está bien reaccionar. Uh-huh. Y decía él, ¿quieres un perro dócil? ¿Quieres un perro tranquilo, que no sea agresivo? No hagas eso, aún ni jugando.
ni jugando. Y pensando en esto, es un poco complicada la comparación, ¿verdad? No, pero con respeto, ¿no? sí, con todo respeto, ¿verdad? Sí. A la comparación. Permíteme la comparación. Con todo respeto, muchas veces somos de esa misma manera en casa. Sí. A Y los así hijos, entrenamos. exactamente, a los hijos, lejos de enseñarles a controlar y a reprimir esas explosiones, no el enojo, no a una irritación, no, tienen derecho a tener reacciones en su cuerpo, pero el evitarles o enseñarles a no reaccionar de esa manera, y muchos de nosotros hacemos lo contrario. Claro. O sea, si están los hermanitos y se están pegando, pues usted pégale más duro, pues se está dejando, no sea menso, usted dele, ¿no? O en la escuela, oye, llegó fulano, no, pues usted dele y usted patee y usted No se defiéndase deje. y no se deje. Y nosotros mismos fomentamos en casa, aunque aparentemente sean inofensivas, aunque aparentemente a lo mejor no sean situaciones como el caso del pastor Juan, que era una vida difícil de estar en esa contienda, en esa irritación, a veces de manera muy sutil, muy inofensiva, provocamos esas reacciones. De tal manera que cuando nuestros hijos crecen, ya no va a ser un pleitito de bebés o de niños. O ya no va a aventar el juguetito. O ya no va a aventar el juguetito. Ya va a golpear la pared. Va a aventar el plato, va a aventar le va a dar una cachetada a la esposa en una reacción así. Entonces creo que son de esas cosas que podemos permitirnos de manera dominada y controlada, pero sí tenemos que trabajar, aún de adultos, en controlar, en dominar. Dice la palabra en Gálatas 5, dice 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y habla de varios, dice aquí el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y habla de algunas manifestaciones de la carne, y para no entrar en detalle en otras más, pero habla acerca de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones. Es decir, esas reacciones explosivas no es más que fruto de nuestra carne. Es como dice esta palabra, es satisfacer los deseos de mi carne. ¿Cómo yo puedo restar, menguar esas reacciones? Dice, anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Cuando tú y yo aprendemos a andar en el Espíritu, cuando tenemos una relación con Dios, cuando Dios es el que gobierna nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, entonces toda esa ira, toda esa contienda empieza a menguar, empieza a bajar. Pero si obviamente lejos de andar en el Espíritu satisfacemos nuestra carne, bueno, esas explosiones, es por eso que no podemos dejar de reaccionar de esa manera. Bueno, Pastor David, muchas gracias. Los espero el domingo. La Los esperamos el domingo a nuestras Muchas gracias. Yo no sé si alguien tenga algo que agregar o yo creo que ya fue. Ya. Muchas gracias. Lo bueno es que dice el Pastor Juan que el Pastor David es el que va más despacito, pero Sí, es que pero una vez que agarra vuelo, no, es que de verdad, o sea, ya nos diste ¿cómo dicen el remedio y el trapito? El remedio y el trapito. Estuvo Sí. muy completa tu participación, Pastor David. Y muy interesante, porque a veces esa es la carga que tenemos sobre nosotros, ¿no? Esa parte de no me debo enojar, tengo que controlar, cuando realmente el enojo es una emoción.
Es de hecho, es una de las 6 emociones básicas del ser humano. Entonces, no podemos evitarlo, como dices, pero justamente es esta parte de entrenarnos. Y creo que es muy válido el paralelismo con el cachorrito, porque justamente nosotros y nuestros hijos necesitamos un entrenamiento. Eso es lo que necesitamos. Justamente los consejeros, los que trabajan toda esta parte, inclusive lo manejan como un alfabetismo emocional. Porque a veces somos un poco analfabetas en cuanto a emociones se refiere. ¿A qué me refiero? A que no sabemos justamente trabajarlas. No están educadas. No están educadas. Así lo mencionan los es. psicoterapeutas, ¿no? Somos analfabetas emocionales. Sí, es cierto. Entonces creo que necesitamos trabajar. Sí, puedes ser un gran estudioso, un gran ingeniero, un licenciado, un letrado. Exacto, pero un analfabeta pero a la hora de emocionalmente, todo explota. Todo ¿no? explota, y entonces todos nuestros doctorados y nuestros estudios. Así es. Ya el diploma ya quedó roto en el suelo. Sí, claro, también se fue ahí. Sí. También le costó, ¿verdad? Sí, Pastor Enrique. Hay algo que creo que si en esta noche podemos discernir lo que realmente en esencia y el trasfondo y las consecuencias traen el enojo, creo que hoy podríamos meditar sobre algo muy importante y no quedarnos en esa parte de, bueno, así soy yo, o es un área que no he trabajado, es algo que ahí está, y todo el tiempo me enojo, y ha pasado mi vida en ese sentido, enojado, siempre mi característica es así. Pero estaba yo pensando en algo que realmente el enojo, si te das cuenta, trasciende de una manera tan importante, tan tremenda, que el enojo trae separación. Literalmente, el enojo separa, aparta. Es decir, si yo tengo una superamistad con un superamigo, pero algo me enojó de él, ¿qué hago? Distancia. Si antes tomábamos el cafecito y platicábamos y en esa plática algo sucedió que me molestó y me enojó, no más cafecito. ¿Cuánto tiempo dura? Ajá. 30 años. Sí, cabal. Y tal vez fue un momento así. O sea, el enojo tal vez fue un ataque instantáneo, pero las repercusiones pueden durar por años. ¿Cuántas familias no en una cena de Navidad terminan todos peleados? Wow. Y como dice el pastor, pueden pasar 30 años y nunca más volver a estar juntos por una situación así. Y fue una situación insignificante, Sí, tal vez totalmente. a veces hasta un pleito entre los niños Exactamente. y los hermanos ya se enojaron. O hasta un malentendido incluso. Exactamente. Un malentendido, o sea, no se hizo con la intención de, pero yo me siento ofendido, afectado, enojado y ya no quiero más nada, ¿no? De alguien, y eso ha trascendido no solamente en el círculo que nos rodea, donde perdemos amistades, donde perdemos a personas que son importantes para nuestra vida, donde perdemos incluso una familia, un matrimonio, porque el problema de los divorcios no es por una dificultad de hoy, sino lo que estamos hablando, de acumular, de guardar día a día las cosas que me han molestado, que me han enojado. Y llega un momento de la olla express que explota y dice, ya no quiero nada. Pero el origen fue que desde ese momento hubo una separación. Y esa separación cada vez se va haciendo más larga, más grande, más grande, más grande, más grande, al punto de, ya no quiero nada contigo. Y vienen los divorcios. De tal manera que si nosotros entendemos que el enojo no solo es algo que viene afectar en ese momento, sino va a dañar nuestra vida entera. Entonces es algo que no podemos tolerar, ni asimilar, ni tenerlo como parte de mi vida y ahí está. No, porque cada vez que suceda algo, en algún momento, lo que va a producir en tu vida es que cada vez vas a tener menos oportunidad de tener gente que te rodee, gente que te ame, gente que esté contigo, porque realmente es algo. Dice en Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablarán sandeces. Entonces, cuando nos enojamos,
hablamos cosas que van a dañar la vida de los que están con nosotros. Bueno, Entonces, hablando de Proverbios, ahí en el siguiente capítulo del que acaba de leer, Ajá. Pastor, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Claro. Entonces el saber controlarme, eso es de fuertes y de valientes, porque justamente es parte de esta enseñanza equivocada, ¿no? Que el fuerte es el que golpea más duro, Ujú. es el que reclama más fuerte, que el valiente es el que se defiende, Que somete. el que somete, grita, exacto. pelea. Ajá, y la Biblia nos enseña que el fuerte es el que sabe controlarse. Ujú. Esos son los valientes y esos Claro. son los fuertes, ¿no? Y efectivamente, como el pastor de eso va creando una brecha en las y es relaciones. triste, bueno, solo decirlo, es triste como familias, padres e hijos, hermanos, esposos, por un enojo, se rompió todo y hay un distanciamiento, como decían, por años. Bueno, y qué difícil, Pastor Juan, usted nos contaba de su historia con su mamá. Qué difícil vivir con una persona tan irritable, ¿no? Que justamente hablábamos de esta expresión de caminar entre cascarones de huevo, o como decimos aquí en México, andar con pies de plomo, ¿no? Porque, híjole, no vayas a decir algo que la moleste o lo moleste, no vayas a hacer algo que vaya a hacer que explote. Y qué difícil es la convivencia con una persona así. El problema, con mi mamá, ella quiso tener control en la casa. Son controladores, sí. Era controladora, manipuladora a través de su ira. Ella pudo tener todo en su manera en la casa. Pero aprendimos, voy a tocar el tema de Pastor David, lo que pasa en la casa. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, su manera de reaccionar en la casa. Y número uno, el problema está con los papás que no están disciplinando a sus hijos en una manera bien. En vez de si un niño desobedece en una cosa, y vez tras vez la mamita siempre está advirtiendo, no hazlo. Mijo, no hazlo. Por favor, saca sus juguetes a su dormitorio. Y no reacciona. Entonces la ira crece, hasta ella grita. Entonces, pero número uno, debemos disciplinar a nuestros hijos la primera vez. Si me desobedeció la primera vez, ok, al cuarto, yo enseño a mi hijo a través con las escrituras, pero yo aplico la vara de corrección, ¿no? Tú tienes que obedecerme, tú tienes que obedecer a tu mamita, es otro punto. En la casa, normalmente, las mamitas permiten todo, en especial de sus hijos. Los hijos pueden hacer cualquier cosa, tener berrinches. He visto hijos pegando a su mamita. O los abuelitos, pastor. También. Entonces, tenemos que darnos cuenta, estamos creciendo adultos, estamos creciendo maridos. Exacto. Y si la mamita permite que su gran hijo explota cuando tiene 3 años, 2 años, va a explotar en la casa con su ira, porque él no tiene autocontrol de su ira. Entonces, número uno, como papás tenemos que disciplinar a nuestros hijos con amor, no con gritos, no con palabras feas, en una manera firme con amor, pero diciendo, mijo, en esta casa tú tienes que obedecerme. Y tenemos 3 hijos. Cuando eran niños, si hubo un pleito, los 3 aquí, ustedes estuvieron, no quiero empezar la cosa, a mí no importa. Estaban en un pleito, no los permitimos, ok, en una línea, para enseñarlos, en esta casa no hay pleitos, explosiones, no tiramos nada.
hay una manera de comportar en la casa y como papás tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que mostrar. Mi punto, si disciplinamos a los hijos la primera vez, no tengo ira, no tengo coraje. A mí se trata de enseñar carácter. No porque mi hijo me ofendió. A mí no me importa. El punto es, mi hijo, tú tienes que aprender cómo obedecer para obedecer a Dios y también cómo comportar en la casa. Es una manera de formar de carácter, la formación de carácter. En vez de estoy enojado con mi hijo, es otra cosa. Y si lo hacemos constantemente, los niños van a desarrollar autocontrol. Y eso me lleva a otro punto, pastor, porque hablábamos justamente de que el enojo y la ira son inevitables. El enojo es inevitable. Decía el pastor Juan, aquí no tiramos cosas, aquí no aventamos cosas, pero ese es el punto, ¿no? Aprender a expresar mi emoción de una manera correcta, de una manera inteligente. Entonces, es importante aprender esa parte en la familia, con el matrimonio, con los hijos, porque si bien dejamos en claro que estoy sintiendo algo, tampoco lo voy a reprimir, porque eso me lleva al segundo problema, de guardar rencor. Muchas veces, justamente por no explotar o por no expresar, vamos guardando y eso se vuelve un volcán ahí adentro, ¿no? Y eso tampoco es sano. Claro. Tampoco es sano estar guardando, reprimiendo las emociones, reprimiendo los corajes y guardándolos ahí, llevando el registro, porque como dijo usted, Pastor Enrique, tarde o temprano la olla va a explotar. Y hasta cierto punto está peor, porque son los denominados enojones pasivos. Sí, También. exacto. Ok, no explotan, no gritan, todos se lo quedan, pero lo que están acumulando ahí adentro. Sí. El congelador. Sí, Congelador. exacto. Lo que congelado ahí. Sí. Lo que están acumulando adentro. Yeah. Y tarde o temprano eso va a Ese es salir. el punto. Ese Eso es va a el salir. punto. A lo mejor no en una reacción explosiva, a lo mejor no en un golpe o en un maltrato, pero sí va a salir y va a repercutir en nuestras vidas. Entonces, Sí. hay muchos que son así, son enojones pasivos. Sí, no te digo Prefieren nada. anotarla, no. guardar, te la voy a Guarda. guardar, pero ya vas a ver. Sí, y justamente a eso se refiere esa segunda parte del amor no guarda rencor, que lo leíamos en otras versiones en las que dice que no lleva cuenta de las ofensas recibidas. Sí, a mí me gusta como dice la NTV. Dice, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Ajá. O llevar la cuenta. Lleva Sí, la no cuenta. lleva la cuenta, no Sí. lleva, casi me puedo 3 imaginar puntos, ahí. yo 0 puntos, 10 Ajá. puntos contra ti, 0 Exacto. para Sí, mí. Sí, me voy puedo ganando. imaginar ahí en su libretita. Aquí Oh, te las, te las anoto estoy anotando. con la pluma. Sí, y justamente eso es complicado porque estaba estudiando que la aplicación, digamos, de esta frase de no guarda rencor, en el original griego se refiere justamente a un término contable, un término de contabilidad, y habla de ese registro que hacemos en los libros de contabilidad, donde registramos algún dato por si lo necesitamos en el para futuro. que no se nos olvide, Para ¿no? que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque eso es lo preocupante. Lo registramos para usarlo en el futuro. Ajá, claro. Entonces, tarde o temprano, como decimos, tarde o temprano va a salir todo ese registro que te tengo ahí. Tarde o temprano va a salir. Y lo malo es eso, ¿no? Que está saliendo en amargura, en resentimiento hacia la otra persona. Y es de, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojado? No. Dime, ¿pero qué te pasa? No tengo nada. Porque lo estoy guardando, pero realmente eso de guardarlo. Y es cuando en la teoría, ¿no? sacas como 20 de trancazo, Bueno, ¿no? platícales. Sí, yo siempre le digo a Maggie, no me las guardes. No me las juntes. No me las juntes. O sea, lo que hay que hablar, lo que hay que arreglar, lo que hay que decir, dímelo. O sea, no. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres, en términos generales, o bueno, todos, pero
A veces la mujer tiende mucho a esto, como dicen, No ¿qué expresa. tienes? Nada, no tengo nada. Bueno, y mira, si a un hombre le dices, no tengo nada, No pues tiene no tiene nada, ¿no? Sí, somos tan literales que si a un hombre le dices, no tengo nada, pues no tiene nada, ¿no? Pero cuando de repente sueltan el pergamino, ¡ay! Es que dices, en 1996. yo ya ni me acordaba de eso, ¿no? Y tú lo traes ahí guardando. Entonces, no se las guarden, no Sí. las guarden. O como decía el pastor Enrique, a veces son hasta malos entendidos, ¿no? Sí. O sea, me hiciste una cara que yo entendí que es que me estabas Sí, queriendo sí. decir eso. Y el pobre hombre así, no, nunca me pasó eso por la cabeza. Sí. Pero no lo Y hablamos. otro factor importante que produce el enojo es que nos bloqueamos, nos cerramos a oír, a escuchar cualquier O a dialogar, explicación, a o a dialogar. dialogar o a comentar. Es decir, el enojo lo que produce es cerrar, o sea, bloquear. Y entonces eso hace que no haya oportunidad como dialogar o escuchar, oír lo que la persona tiene que decirme. Yo me enojo por algo y esa persona quiere explicarme, quiere decirme, no me digas nada. No, ya. Cierras Pero es que toda mira esto, escúchame, mira esto, no. Y aunque esté, pero mira, escúchame, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Habla. Pero aquí está bloqueado. O sea, todo lo que digas es por demás. Por eso la palabra... O peor, pastor, lo que digas puede ser usado en tu contra. Además, ¿no? Entonces, Santiago, en capítulo 1, versículo 19, es interesante porque hasta el título de este capítulo dice, hacedores de la palabra. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Punto número 1. ¿Estás enojado? Escucha. Escucha. Hay una razón, un motivo, algo por lo que se hizo, se decidió, se dijo, lo que sea, escucha. Y eso hará que suavice ese enojo. Pero si no escuchamos, ya nos quedamos con, decimos por ahí, con el coraje entripado. Sí. ¿No? Y entonces dice, después de que oyes, después de que escuchas, seas tardo para hablar. Medita lo que vas a decir, porque estás en un Claro. punto que vas a explotar. Entonces, sé sabio en lo que vas a decir, Sí. en lo que vas a expresar. Y luego dice, tardo para airarse. Sé tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, la palabra de Dios que aprendemos, recibimos, conocemos, que Dios hoy está hablando a nuestra vida, que esa palabra pueda llegar a mi corazón realmente, que sea implantada, sea tatuada, sea allí en mi vida, de tal forma que cuando yo venga a reaccionar en una actitud de enojo, de ira, sepa cómo controlarlo. Aprenda a oír. Y cuando yo tenga que hablar, sepa qué es lo que voy a decir. Y es que eso es muy interesante, pastor, porque vuelvo al punto, ¿no? Vuelvo al punto. El problema no es enojarse. Y tampoco es bueno reprimir las emociones. He aprendido Así últimamente es. que muchas de las enfermedades que sentimos físicamente son justamente, o de las enfermedades psicosomáticas, son justamente por emociones reprimidas. Así es. Entonces, si yo tengo enojo contra alguien, es válido hablarlo, Claro. es válido comentarlo, es válido atender el asunto, pero así, sabiendo escuchar y sabiendo qué voy a decir, Exactamente. hablando con asertividad, hablando con la palabra de Dios y con un alma no egoísta, ¿no? No buscando salirme con la mía o ganar el problema, sino llegar a acuerdos juntos. Sí, perdón, solo añadir a lo que estás diciendo, porque el problema en nosotros como seres humanos es que siempre vamos a pretender salir ganando. Ganar. Es decir, está bien lo que tú dices, pero, Ajá. y ese es el punto, llegar a una conciliación Sí, claro. es lo más importante. Claro. En algún momento reconocer y decir, ok, está bien.
Por eso se llama reconciliación. Así es, conciliar en un acuerdo, aunque haya diferentes opiniones. Sí. Tú piensas de esta manera, yo pienso de esta manera. Bueno, finalmente va a ser difícil que tú pienses como yo o tú yo hagas como como tú. Claro, o sea, eso va a ser imposible porque cada uno tiene su percepción. Pero si ya al establecer un acuerdo en por qué y de qué, bueno, Sí. entonces ya cambia. Ya, yo quiero añadir al pastor, y depende de los lentes que tenemos. Claro, Exactamente. cierto. Muchos tenemos lentes de yo primero, Sí. yo el mejor, lo más brillante. Yo primero, yo después y yo al final. Exactamente, yo soy el alfa y omega. Exacto. Yo sé todo. Yeah. Entonces, no valoramos a la persona. Claro. Estamos juzgando sus reacciones en vez de mirar en su corazón. Número Claro. 2. No nos damos cuenta que la persona tal vez es una víctima de su pasado. Sí, cierto. Él es un esclavo Claro. a sus emociones. Las heridas. que A hay las en el heridas, yo alma, iba pastor, a decir eso, a las sí. heridas. Es como, he mencionado la historia de un amigo que tenía un perro y fue pegado por un carro, se escondió bajo de Yeah. una casa, y yo con mi amigo lo buscó, y el perro Sí, reaccionó, mordió. su maestro, Yeah. su amado, Su amo. su amo, por una reacción con las heridas guardadas en su Claro. hombre interior. Y no trabajadas. Pero para nosotros, no, eres un feo, porque estamos juzgando las reacciones en vez de mirar en su corazón. Así Sí, la raíz. Si amamos a la persona, vamos a escuchar. Eso. No quiero dañar a la persona por decir cosas feas. Guardo mi cabeza para, Dios, entiendo que estoy reaccionando contra Él. Yo quiero poner una barrera. Yo quiero crucificarlo, de hecho. Pero me doy cuenta, no es aceptable. No Claro. es el amor de Dios. Dios, deme tus lentes para ver esta persona con amor. Y hay una escritura que yo quiero mencionar. Está en segunda carta de Timoteo 2, 24 al 26. Como pastor, esto me ayuda mucho hoy en día. Segunda carta de Timoteo 2, 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. Ok, entonces menciona que las personas están en cautiverio. Y tengo que confesar que yo siempre quiero ser correcto. Quiero estar en lo correcto. Y si hay una persona que está de acuerdo conmigo, por favor. Pero yo finalmente estoy aprendiendo, no tengo que, corregir o tengo que convencer a la persona que hacer algo. Depende de Dios. Exacto. Mi punto es compartir escrituras, ama a la persona, pero Dios tiene que tocar el corazón de la persona. Cabal. En vez de tener una debate. Claro. Y lo más debatimos, lo más alto vienen las voces. Sí. De vez en cuando he estado en esta pelea y no vale la pena. Tenemos No vale. que tener un corazón tierno. Cierto. Tierno con las escrituras, y no es mi responsabilidad de hacer esta persona una persona santa, perfecta. Yeah. Se trata de Dios. Sí. Y es que finalmente, es lo que hemos estado hablando todas estas semanas, finalmente nuestra misión es reflejar el corazón y el carácter de Cristo, ¿verdad? Y eso es algo que hoy en día culturalmente se contrapone muy duro aún entre los cristianos. Contraculturas. Sí, porque hoy hablar de ser como Jesús, de parecerme a Jesús, de vivir como Jesús,
va totalmente a veces en contra de lo que yo soy, y yo quiero ser un seguidor de Jesús, pero seguir siendo yo. O sea, seguir teniendo mi naturaleza de carácter, de forma de pensar, de forma de reaccionar, y tanto defendemos nuestra postura, nuestro carácter, nuestras reacciones. Así soy yo, esa es mi forma de ser. Pero si entendemos, mira, se va a oír duro, pero si nosotros seguimos pensando de esa manera, no estamos aptos para ser hijos de Dios. O sea, no somos aptos para llamarnos discípulos. No merecemos el título de discípulos si yo quiero seguir defendiendo quién soy yo. Porque un discípulo, si tú quieres seguir defendiendo quién eres tú, puedes hacerlo, pero no eres un hijo, no eres un discípulo de Jesús. Sí, porque el discípulo copia a su maestro. Entonces, hoy tenemos que entender que nuestra misión es reflejar a Cristo. Decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Jesús. Y a veces, como decíamos la vez anterior, no, es que eso es muy hipócrita porque no soy yo. No eres tú. No es Cristo. Es Cristo, porque si sigues siendo tú en tu naturaleza humana y carnal. Que se supone que murió cuando Cristo nació en nuestro corazón. Entonces, cuando yo entiendo y yo digo, yo quiero ser un discípulo de Jesús, yo soy un discípulo de Jesús, lo primero que tiene que empezar a cambiar es nuestro carácter. Claro. A un carácter cristiano, a un carácter al parecido, similar al del maestro, que era lo que vivían los discípulos. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Claro. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy un discípulo de Jesús. Entonces, esto tengo que empezar a trabajar. Claro. No puedo escudarme más, no puedo defenderlo más. Tengo que soltarlo y tengo que empezar a vivir y a caminar. Y si yo no puedo, para eso está el Espíritu Santo. Ayúdame. Y eso derrumba de tajo dos argumentos o dos justificaciones que a veces tenemos, ¿no? La primera que ya mencionaste, que es, y que el pastor Enrique mencionaba también, así soy, así somos en mi familia, así es mi mamá, así era mi abuela, así soy yo. Esto derrumba primero este primer argumento, ¿no? Porque ahora ya no se trata de quién soy yo, porque se supone que mi naturaleza carnal murió cuando Cristo vivió en mi corazón. Y la segunda, que tiene mucho que ver también con lo que Pastor Enrique comentaba acerca de conciliar, porque muchas veces nos argumentamos o nos escudamos en la parte de no hay modo de hablar con él o no hay modo de hablar con ella. Yo lo intento, yo hago todo mi esfuerzo, pero con esta persona no se puede tratar. Entonces, tomamos eso como si fuera mi justificación para vivir en pleito constante. Pero con lo que nos acabas de decir, eso derrumba ese argumento. ¿Por qué? Porque yo voy a reaccionar no en relación a la reacción de la otra persona, sino en relación a lo que Dios a mí me está mandando y a lo que estoy persiguiendo como discípulo de Jesús, independientemente de la actitud de la otra persona, ¿cierto? Así es. Bueno, Jesús trajo a un Judas para arriba y para abajo sin ir en contra de él. Exactamente. Porque él no ponía sus ojos en Judas. Él puso sus ojos en la misión que él tenía en esta tierra. Porque si hubiera sido así, Jesús hubiera tratado a Judas con la punta del pie, zapato. Claro, finalmente tú me vas a traicionar. Entonces, ¿cómo me pides que te trate bien, no? Y al contrario, le dio un cargo, era el tesorero de los discípulos. Entonces vemos a un Jesús que no reaccionaba en relación a la actitud de los demás, argumentando, justificándome. Yo entonces tengo justificación porque esa persona es intratable. Aquí no aplica eso, porque yo tengo en mi corazón el deseo de ser como Jesús. Fíjense que si analizamos el trasfondo del enojo, tiene como fundamento el egoísmo. Totalmente. O sea, ese es el trasfondo del enojo, el egoísmo. Porque, o sea, yo estoy contento contigo y no tenemos problemas y conflictos siempre y cuando haga las cosas como yo creo, como yo pienso, como yo digo. Y nos la vamos a llevar súper bien. No va a haber ninguna bronca, ningún problema. Cada vez que yo te diga qué tienes que hacer y cómo hacerlo, tú lo haces, no hay problema. O esperando que tú hagas para mí lo que yo quiero que hagas.
y mira, la fiesta en paz. El asunto, el trasfondo es el egoísmo. El problema es que muchas veces nosotros reaccionamos en ese enojo porque la gente hace las cosas de diferente manera. Y eso es lo que tenemos que entender, que cada persona en el matrimonio, padres e hijos, papás, es decir, todos tenemos un carácter, una individualidad, una personalidad, metas, objetivos, formación, o sea, somos tan diversos. Yo no me parezco a usted no se parece a mí, aunque David es mi hijo, platicábamos en estos días, tiene muchas cosas que no se parecen a mí, pero yo tengo que respetar, no me puedo enojar, no me puedo molestar si usted hace determinadas cosas que bueno, para usted están bien, usted las considera bien, pero para mí no. Pero ¿por qué me enojo? ¿Por qué me molesto si usted hace algo que no esté de acuerdo conmigo? Porque afecta mi yo, afecta mi egoísmo. Entonces ese es el trasfondo del enojo. Así es. Bueno, ahorita de lo que hablabas, retomando el concepto del que hablabas, Pastor David, acerca de que somos discípulos de Jesús y de que nuestra meta y nuestra misión, a final de cuentas, es parecernos a Él, y considerando lo que estamos hablando acerca de no irritarnos y no guardar rencor, dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira. Amén. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Misericordia. Ese es el ejemplo que Él nos está dando. Amén. Lento para airarse. Y nosotros somos rápidos para airarnos. Y no porque no las esté guardando. O sea, no es lento porque ahí no las está notando y al final va a caer con toda su ira y su justicia. No. Él tarda en airarse. Imagínate qué sería de nosotros si Dios reaccionara como reaccionamos nosotros. Y luego en 2 Corintios 5:17 dice que Él no nos toma en cuenta los pecados. Entonces Él no guarda un registro de nuestros pecados para cobrárnoslos. Al final dice la palabra que cuando Él nos perdona, Él echa nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces no nos los va a sacar tarde o temprano, ¿no? Decía Joyce Meyer que a veces somos archivadores de expedientes. Dice, porque los guardo, ¿por qué? Porque me los voy a cobrar, y ese es el problema. Que si guardamos registro es porque queremos un día cobrárnosla. Y Dios no hace eso, Él nos perdona y no nos la cobra. Entonces eso es perdonar. No te cobro lo que me debes. Así es. Ya quiero añadir a Maggie, a veces como cristianos sabemos, es una ley, tenemos que perdonar a los demás. El problema no es perdonamos a nosotros mismos. Y cuando tenemos una frustración personal, no estoy logrando lo que yo quiero lograr en mi trabajo, en mi matrimonio. Y cuando hacemos cosas, como cristianos, tenemos un corazón sensible. Y sabemos cuando pecamos, cuando fallamos, el problema es cuando no perdonamos a nosotros mismos. Yo puedo tener una lista mucho más grande que yo tengo contra de mí, que yo tengo contra de Ellen. Entonces, yo aprendí, cuando fallo, tengo que, número 1, buscar perdón de Dios. Número 2, tengo que perdonar a mí mismo. Dicen, Dios, fallé, pequé. Pero en este momento, yo perdono a mí mismo cuando grité o dije una cosa mala. O el diablo usa mi lista para condenarme y mi estrés sube. Intento a salvar mi propia vida, por corregir mi vida, entonces empeora. Entonces, muchas veces la ira es un señal de falta de perdón a los demás. Más importante a mí. Tengo que aceptar mi humanismo y mi humanidad. Entonces, en especial con los hombres, es para nosotros, hombres, tengo que hacer todo perfecto, si no lo hago, entonces me frustra, entonces la ira en mí crece hasta la bomba nuclear.
Entonces, después de venerar ser un cristiano, Dios habló conmigo y me dijo, tú tienes que perdonar a los demás y a sí mismo. Y él me enseñó algo que me ayudó. Es when we have hurt feelings, cuando tenemos sentimientos duros o rudos. o heridas, significa un resentimiento. Resentimiento. Y a veces estamos, dolía, pero no significa nada. No. Si no olvidamos inmediatamente, la herida viene a ser una raíz de amargura. Entonces, cuando alguien me daña, en este momento tenemos que perdonar a la persona y a veces a nosotros mismos también. Es interesante lo que dice usted de las raíces de amargura. Yo tengo un versículo aquí en Hebreos 12:15 que dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura contaminan. Así es. Contaminan, envenenan. No, y finalmente en este aspecto el más perjudicado es uno mismo. Exactamente. La misma palabra dice que la amargura seca los huesos. Ajá. Y entonces a veces no nos damos cuenta, como dice el pastor Juan, no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en mi interior. O sea, veo el error de fulano, veo la situación acá, pero no estoy viendo, no tengo la capacidad de tener una retroinspección y decir, ¿qué está pasando en mi interior? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Porque a diferencia de otras circunstancias que podamos vivir, la amargura, el enojo, la ira, afecta aún nuestro estado físico. Y muchas de nuestras enfermedades vienen por la raíz de la amargura, del enojo, de problemas estomacales, problemas de depresión en el corazón, infartos, o sea, cosas en el cerebro, derrames cerebrales. Es decir, ¿por qué? Porque esa amargura, esa ira, ese corazón iracundo, lo único que hace es dañarme a mí. Y muchas de las enfermedades, como Maggie lo mencionaba hace rato, muchas de las enfermedades vienen a raíz de esto. Vienen a raíz de esto. Y es curioso porque ¿cuánto no oramos a Dios para que Dios quite nuestras enfermedades? Mejor ora a Dios para que Dios quite tu corazón Trabaje tu iracundo. Sí. Y te vas a curar de todas las enfermedades. Claro. Estamos confesando todos los versículos de sanidad divina cuando pero necesitamos. por el otro lado soy un iracundo, la bilis, todo lo que da. mi estómago está todo lo que da, pues O mi amargura, mi resentimiento imposible contra otros. sanarme, ¿no? El pastor Enrique traía un pensamiento ahí en sus apuntes de acerca Sí, de eso, de ¿verdad? hecho, hablando de esto, precisamente, cuando hay un enojo, lo primero que registramos Claro. esas sensaciones en el estómago. Sí. Y se dice que en ese momento se produce una cantidad exagerada de bilis que Sí. viene a afectar y a dañar todo nuestro organismo. en Las ese úlceras, sentido. la gastritis, Todo esto. ¿no? Pero lo que Los decía- huesos. Es interesante lo que decías porque apenas el domingo por ahí una persona me llamaba de hace mucho tiempo que no sabía de ella y me llama y me dice, pastor, fíjese que he estado muy enfermo, así, he estado orando y he estado declarando y he estado pidiéndole a Dios y he estado repasando los pasajes bíblicos de sanidad y esto dice, pero yo me siento mal, yo me siento, no me siento bien, me siento triste, me siento así, me siento asado, dice, posiblemente tenga que ir a ver a un psiquiatra y estoy mal, me dijo. Y bueno, ya después de que me dice, bueno, la palabra la conoce, recita la palabra, tiene la enseñanza de sanidad divina, tiene esto, tiene Cuadernos lo otro, llenos de versículos. yo le decía, bueno, lo que decía ahorita el pastor David, ¿no? Yo le decía, ¿por qué no haces un análisis de tu vida, de tu interior, de tu corazón? ¿Y por qué no doblas tu rodilla ante Dios y que Dios te pueda revelar qué es lo que hay en tu corazón que está dañando, que está afectando, que no puede ser libre? Que hay que trabajar. Exacto, sí. que hay que superarle, o yo no sé, incluso si tengas que pedir perdón Claro. en un momento dado. O perdonar. Ajá, porque eso hace que ese enojo, esa ira reprimida dentro de ti, por lo que haya sido, no lo sé, esté dañando ya la parte, ya no
tanto física, que en un momento dado es la repercusión de, ¿no? Claro. Sino la parte interna, espiritual, donde está allí tu corazón afectado, ¿no? Y puede tomar todos los cursos de sanidad divina o puede tomar todos los tratamientos Claro. con un médico, Claro. pero si esa parte no está trabajada, nada va a Sí, funcionar. porque lo que produjo eso que está viviendo tiene que ser tiene sacado. que ser Tengo una trabajada. historia, Kenneth Hagin enseñó esto a nosotros. Un día una mujer, una pilar en la iglesia, se acercó al pastor Hagin diciendo, no entiendo, porque usted sabe que nuestra familia es la familia lo más pegada a la iglesia, lo más fiel. Estamos abriendo las puertas, estamos cerrando las puertas, enseñamos a los jóvenes, hacemos todo en la iglesia. Pero si hemos recibido una sanidad divina, no sé cuándo, nunca hemos experimentado una sanidad divina, pero hay otra familia floja, viene de vez en cuando, pero si están enfermos, inmediatamente reciben su sanidad divina. No entiendo. Somos los más fieles en la Ajá, iglesia. Exactamente. Él respondió, yo sé algo con respecto de ustedes. En su familia es muy difícil perdonar a otras personas. Claro. Pero la Exactamente. otra familia, ellos se dan cuenta que son flojos. Ellos se dan cuenta. Claro. Entonces, cuando vienen a la iglesia, vienen buscando misericordia y perdón en vez de juzgar a las otras personas. Entonces, ellos reciben su sanidad divina. Es un comentario de lo que usted está diciendo. Eso nos lleva Exactamente. a pensar Exactamente. en esa ocasión cuando Jesús decía, antes de ver la paja en el ojo de tu Ajá, hermano, ve la ajá, viga amén. que está en tu propio ojo. Hay una ley que se llama la ley del espejo, que dice que lo que nos molesta de los demás no es más que un reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? A veces tendemos a ver todo lo de los demás cuando no estamos analizando qué hay dentro de nosotros Y mismos. quiero añadir a su comentario, entonces, cuando estamos citando las Escrituras, cuando estamos leyendo nuestros cuadernos de sanidad divina y nada pasa, debemos decir, ok, ¿qué está dentro de mí que te Exacto. ofenda? Exactamente. ¿Qué estoy haciendo? Algo está En- atorando. Algo Yo tengo una puerta abierta al diablo. Ajá. Por favor, enséñame. A mí no me importa. Sí. Y de vez en cuando va a decir, tú tienes problema tú has hablado cosas feas contra tu esposa. Vaya a ella. Sí. Así es. Quiero leer mis citas. No Ajá. quiero leer. Ajá, No, no, No escucho, no oigo, no oigo, No oigo, escucho, no escucho nada. Claro, claro. Y Dios me saciaré con larga vida. No, tú tienes que perdonar a la otra Así es. persona. De hecho, nuestras oraciones son bloqueadas cuando hay enojo contra los demás. Sí. Así dice la palabra. Bueno, la misma palabra lo Así lo enseña. Si dice. vienes al altar y tienes algo en contra Ajá. con tu hermano, tiene Ve, algo ponte ahí. a cuentas y luego ya vienes y traes tu Ajá. ofrenda. Sí, exactamente. Y es importante porque justamente muchas veces nuestras oraciones son, Señor, cambia a fulano, Exactamente. cambia a mi esposo, trabaja con mis hijos, trabaja con mi esposo, cuando mi oración primera debe ser, Señor, cámbiame a mí. Y el Señor te cambia en dirá, mí". ¿y cuándo tú? Sí, cuando tú, ¿no? Cámbiame a mí y muéstrame a mí lo que yo tengo que cambiar. Y yo creo que cuando Dios trabaja en nosotros y Dios empieza a transformarnos, nuestro entorno empieza a cambiar. Claro. Sí, decía, creo que es Bounce o no me acuerdo quién es, dice, la oración cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Nos Amén. cambia a nosotros y esa debe ser nuestra principal oración. Y Sí, sí, pastor. añadir esto. Pensamos que debemos amar a los bonitos, pero no tenemos que amar a los feos. Pero no estoy amando un feo a mi requisito. Yeah. Es un problema conmigo. Bien, cabal. Pero No, en vez de esperar un cambio en la otra Sí. persona. Yo necesito el cambio. Cabal. Y es que Dios nos amó cuando nosotros éramos feos, pastor. No nos amó por bonitos, nos amó cuando éramos feos. Y si somos discípulos de Jesús, que era lo que decías, si portamos el nombre de discípulos de Jesús, entonces dijo Pablo, vivamos a la altura de eso. Amén. Vivamos como es digno del llamamiento que recibimos. Claro. Y lo dice casi en todas sus cartas, vivan a la altura, vivan viviendo dignamente conforme al llamamiento que recibieron. Se nos acabó el tiempo.
Ay, qué triste. En 30 segundos, consejo final para nuestra audiencia. Pastor, Bueno, que ya lo tiene ahí ya en lo la tengo punta aquí. de la lengua. Ya lo tengo aquí. Es un consejo bíblico, solo 2 palabras. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Totalmente. Cuando te enojes, dicen por allí, cuenta hasta 10. Sí. Ora a Dios, respira profundo, y que tu respuesta sea lo más tranquila y pasiva que pueda ser. Porque si respondes agresivamente, Oh boy. eso va a explotar. Sí. Y si no, mejor no hables. Sí. Calladito hasta que te calmes, ¿no? Exactamente. Pastor Juan. Para mí es perdonar inmediatamente, y después de perdonar, la palabra nos enseña que tenemos que bendecir a la persona. Amén. En la oración, para mí, de vez en cuando tengo una ira, tengo que practicar de bendecir a la persona, vez tras vez. Y yo bendigo el enemigo, declaro que Dios, tú estás salvando a esta persona. Gracias, Señor, por bendecir a esta persona, y poco a poco la ira saldrá. Amén. Okay. Amén. Pastor David. Bueno, tal vez podría yo decirte en esta noche: trata con tu ira, trata con tu amargura, trata con Dios, delante de Dios, de rodillas con Dios, trata tu rencor, tu resentimiento, tu amargura, tu enojo, esa lista que tienes grande ahí apuntada, trátala a los pies de Cristo, y tal vez muchas de tus enfermedades se quiten. Sí. Sí. Y tal vez trata con Dios la raíz de ese enojo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que lo está provocando? Así es. Bueno, una vez escuché tomando una clase de consejería bíblica, un maestro nos decía: el enojo es como el vómito. Se oye fea la comparación, pero es tal cual, ¿no? El enojo es como vómito. Si tú lo sacas y lo salpicas, va a afectar a muchos. Si salpicas, a la hora de salpicar. Pero si te lo tragas, te va a hacer daño a ti. Entonces el enojo ni salpicado ni tragado. Entonces hay que trabajarlo definitivamente. Amén. Bueno, gracias, pastores. Gracias a Dios. Qué bueno estuvo esta noche. Interesante, sí. Wow. y retador, desafiante. Sí. Pero gracias a Dios, porque definitivamente muchas de nuestras actitudes son reacciones a lo que hay ahí en el corazón. Y Dios quiere que expongamos todo eso a los pies de Cristo, porque Él es el que sana las heridas. Él es el que sana todas aquellas cosas que están ahí escondidas y que tal vez por muchos años hemos guardado y son las que nos están afectando. Y también quiere trabajar con esta mecha corta que a veces tenemos para ayudarnos a ser como Él, lentos para la ira, grandes en misericordia, y cada día parecernos más a Cristo, que dijimos desde el principio. Esa es nuestra misión. Amén. Esa es nuestra meta, parecernos a Él, para también así darlo a conocer, hacerlo famoso. Gracias, Pastor Juan. Gracias, Pastor Enrique. Gracias, Pastor David. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por compartir inclusive parte de su mismo corazón cuando nos hablan de su carácter, cuando nos hablan de lo que viven en sus propias casas. Eso es muy, muy valioso para nosotros. Y gracias a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros esta noche, orando de todo corazón que así como Dios está confrontando nuestros corazones, Dios confronta el tuyo también, y juntos. Este es un camino que estamos recorriendo juntos, iglesia. Nosotros, ustedes, todos nosotros. Estamos, arrieros somos y en el camino andamos, pero tenemos una meta y creemos que el Espíritu Santo es nuestro guía y nos va a llevar a completar esa meta para ser más como nuestro Señor Jesucristo. No olvides que te esperamos el día de mañana en nuestro tiempo de oración y adoración. Mira que a través de la oración Dios trabaja en nosotros también, así que no le restemos importancia a este tiempo con Dios. Así que conéctate con nosotros mañana a las 8 de la noche en nuestro tiempo de oración y de adoración, y los domingos te esperamos en nuestras reuniones presenciales. No tengas miedo, nada más ponte tu cubrebocas y vente a la reunión presencial en San Juan del Río a las 10 y a las 11:45, en Tequisquiapan a las 11 de la mañana y en San Francisco a las
12 del día. Y si no puedes asistir, ahí está nuestra transmisión a las 10:30 por Facebook y por Facebook, ¿verdad? Facebook Transformación y Vida. Así que te esperamos, conéctate también con nosotros. Y bueno, iglesia, nunca se te olvide y no nos cansaremos de decirte cuánto te amamos, cuánto te extrañamos y que te deseamos muchísima bendición. Amén. Buenas noches.